Bueno, ahora vamos a la segunda parte siempre en el mismo grupo, digamos. Porque habíamos dicho claramente que el filum Sarcomastigófora, que es un filum compuesto, ¿no es cierto?, por dos grupos, Sarcodarios y Rhizopos y Mastigóforos por otro lado, tiene el subfilum, como acabo de decir, Mastigófora. Y acabamos de estudiar o describir algunos representantes del filum Phytomastigófora, perdón, de la clase Phytomastigófora. Ahora vamos a hablar de la clase Zoomastigófora. Dentro de los zoomastigóforos también debemos decir que son flagelados, que son heterótrofos. Acá hay una diferencia sustancial porque a diferencia de los autótrofos, que eran los citoflagelados, ¿no es cierto?, los heterótrofos necesitan de otra fuente orgánica de alimento. No son capaces de generar su propio alimento. Bueno, la división o la reproducción la más extendida es la de la fisión común, la mitosis, digamos. No posee cloroplastos, obviamente, al no ser un autótrofo y ser un heterótrofo estricto, no poseen corpúsculos o los característicos corpúsculos que había, por ejemplo, en Euglena, denominados cloroplastos. Tienen varios estados de simbiosis común o asociaciones biológicas. Por ejemplo, pueden encontrárselo como mutualistas, pueden encontrárselo como básicamente y más importante como parásitos y producen graves enfermedades, y también se los puede encontrar como comensales. Algunos de los que podemos nombrar así son las tricomonas, leishmania, triconinfa, y también debemos agregar acá a los trypanosomas, que ya vamos a ver en detalle a continuación. Acá vemos algunos dibujos de algunos. Esto es una giardia. La Giardia lamblia es un protozoo flagelado, es un zooflagelado parásito del intestino de grueso y del hombre. Produce una enfermedad denominada giardiasis. Como pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 flagelos, o sea, tiene multiflagelado. La Giardia lamblia es responsable de las diarreas características, sobre todo en chicos. Si bien también puede afectar a adultos, es mucho más frecuente en los chicos, en los niños, bebés y hasta 6, 7 años, 8 años. Ahí tiene una incidencia muy fuerte en nuestra zona, es muy importante esta enfermedad, tiene un fuerte impacto sobre todo lo que es la salud de chicos, salud infantil. Es una enfermedad que está sumamente relacionada con la infraestructura de servicios. Hablamos de agua potable y fundamentalmente hablamos de cloacas. Hay casi un 60% de nuestra población o 70% que no posee cloacas. Solamente un 70% de la población de Formosa posee agua potable en red, y el resto tiene red, pero horarios muy restringidos de disponibilidad de agua, o directamente no posee agua en red o agua potable. Entonces, en esos casos, esta enfermedad es donde mejor se desarrolla, digamos, en este tipo de escenarios de carencias o déficit en materia de servicios públicos. El tema del agua potable y las cloacas, chicos, voy a ser muy recurrente, es una cuestión elemental y básica para la salud pública y la salud de las comunidades. Hay estudios hechos por la OMS donde se han hecho estadísticas, y las poblaciones que poseen agua potable y cloaca tienen un promedio de hasta 7 años más de sobrevida que las que no lo tienen.
Realmente en nuestra época, hablar de letrinas, hablar de pozos ciegos y hablar de cunetas es algo realmente increíble. Es como si estuviéramos hablando de 2 siglos atrás. Bueno, entonces giardia es una de ellas, de estas enfermedades que se transmiten. Giardia, la mebiasis o disentería mediana que estudiamos antes, muchísimas parasitosis que ya vamos a ir viendo, son producto entonces de la falta de infraestructura. Tricomona es un flagelado, también tiene muchos flagelos, está relacionado sobre todo con, suele estar ubicado en las mucosas del sistema reproductor de muchos animales, vaginas, en el glande, en el pene, en el prepucio, en esa zona prepucial, sobre todo, por ejemplo, tanto de bovinos, es muy donde produce abortos, la tricomona, y es de transmisión venérea. En el hombre también ocurre y en la mujer también ocurre la presencia de otra variedad de tricomona, digamos, así como también se suele encontrar la pentatricomona hominis, suele hallarse en la mucosa bucal del hombre. También fíjense la cantidad de flagelos que tiene, por ejemplo, triconinfa o espirotriconinfa, todos parásitos también, Pero bueno, sin duda es el más popular y conocido y el de más interés médico-sanitario, y para nosotros es el que está siempre dentro del filum Sarcomastigófora, subfilum Mastigófora, clase Zoomastigófora, género, recuerden que género siempre va con mayúscula, Trypanosoma. Hay muchas variedades de Trypanosoma. Vamos a nombrar algunas. Algunas son propias del África, como el Trypanosoma brucei-gambiense, Trypanosoma brucei-rhodesiense, el Trypanosoma brucei, que en definitiva estamos hablando de una sola especie, y esas son subespecies de la especie brucei. Género Trypanosoma, especie brucei, y subgénero gambiense, rhodesiense y brucei. Y por último tenemos en nuestra región al Trypanosoma cruzi. Estas variedades de tripanosomas propios del África producen, obviamente, lo que se conoce como tripanosomiasis africana. Y el cruzi es el que produce la tripanosomiasis sudamericana, o también denominado, más comúnmente conocido por ustedes, como mal de Chagas. Fíjense en esta fotomicrografía electrónica, podemos ver cómo el tripanosoma, en este caso es el Trypanosoma cruzi, es un parásito de la sangre, o sea, es un hemoparásito exoglobular, o sea, está fuera del glóbulo, está ubicado en el plasma, el Trypanosoma cruzi. Fíjense que es característico, porque podemos ver el citoplasma, que es alargado, fusiforme, y el flagelo que sale de esta región, de este extremo, corre paralelo al cuerpo del animal, que es lo que ustedes ven acá, y finalmente sale por el otro extremo. En todo este recorrido hay una expansión de la membrana plasmática que retiene el flagelo, o que le da esa pinta de festón o de cresta. Fíjense acá, es mejor, más obvio todavía, más evidente. El flagelo, el axonema del flagelo. Recuerden que el axonema es la parte que sale fuera de la membrana plasmática, es la porción del flagelo que está fuera de la membrana plasmática. El axonema de este flagelo sale, se coloca en paralelo al cuerpo, al eje longitudinal del cuerpo del tripanosoma, y finalmente termina rebasándolo por su parte, por su otro extremo. En este recorrido hay una membrana denominada membrana ondulante, que es la que fija o retiene el flagelo en esa posición. Y por supuesto, la parte que sale del flagelo, la parte
libre es la que encargada de generar la locomoción con los movimientos de timón o de dirección que le da y también de impulso que le da la membrana ondulante. Aquí vemos otros detalles de microfotografías electrónicas. Por ejemplo, fíjese lo que es Giardia lamblia, la que producía esa enfermedad característica que le decían los chicos, que es la giardiasis. Fíjense en esta foto, en este enfoque tridimensional, cómo se posicionan sobre la mucosa del intestino y la cantidad de flagelos que poseen y que le generan esa capacidad de movilidad tan característica que tienen los flagelados. Y al lado tenemos al Trypanosoma cruzi, donde podemos ver las estructuras que dijimos. Fíjense que el axonema del flagelo sale del citoplasma en esta región, acompaña y se coloca en forma paralela al eje longitudinal del citoplasma del cuerpo del tripanosoma y finalmente sale por su otro extremo. Y aquí fíjense esto, lo que mantiene pegada el axonema, o sea, el flagelo propiamente dicho, al cuerpo del citoplasma del tripanosoma se denomina membrana ondulante y es una expansión de la membrana plasmática. Bueno, ¿qué enfermedades tenemos? Aparte de la giardiasis, vamos a la familia Trypanosomatidae, los tripanosomas. Veamos primero el caso del Trypanosoma brucei, o que genera la tripanosomiasis africana. Si bien es a título informativo, porque acá no existen este tipo de microorganismos todavía, por lo menos, podemos decir que viven como reservorios, están en la sangre de peces, anfibios, reptiles y algunos mamíferos. El Gambiense rhodesiense son los responsables de la enfermedad denominada enfermedad del sueño. Aquí adelante, arriba lo pueden ver. Allá se denomina comúnmente como enfermedad del sueño, porque el grave cuadro de anemia y de destrucción de glóbulos rojos que genera el Trypanosoma brucei produce un debilitamiento general y la persona y el bovino prácticamente están agotados. El vector de la tripanosomiasis africana es una mosca del género Glossina, conocida en el África con el nombre vulgar de mosca CC. Y bueno, la enfermedad es fatal porque produce un cuadro de anemia excesivamente agudo y termina ocasionando daño cerebral. Bueno, ahora si me van a dar un ratito, me van a esperar, antes de esperar, vamos a ver algunas ilustraciones que nos van a llevar. Respecto al Trypanosoma cruzi, quiero que le dediquemos un momento especial al Trypanosoma cruzi, porque el Trypanosoma cruzi es el encargado de producir, es el microorganismo que produce una enfermedad sumamente extendida en nuestra región, denominada mal de Chagas. El mal de Chagas tiene como huésped intermedio, esto no miren porque es otra cosa. El mal de Chagas tiene como huésped, ya les voy a mandar un gráfico sobre eso. El mal de Chagas tiene como huésped como vector a la vinchuca, denominada cuya denominación científica o cuyo nombre científico es Triatoma infesta. Triatoma, ya les paso escrito esto. Triatoma recuerden siempre, infest, que género va con mayúscula y
especie con minúscula. El Triatoma infestan es la vinchuca que nosotros conocemos en nuestra región. Hay varios tipos, en otras regiones de América son otros los vectores que transmiten la enfermedad del Chagas. Acá quiero que vean, he escrito el nombre de la vinchuca, Triatoma infestan, género Triatoma, especie infestan, que es la vinchuca. La vinchuca es la encargada de transmitir la enfermedad denominada mal de Chagas. A ver, permítanme, creo que tengo por ahí alguna gráfica que les puedo mostrar. Esto es la leishmaniasis, que es otra cosa de la que vamos a hablar después. Acá. Les voy a mostrar en este corto video de 3 minutos y segundos cómo se transmite ahí vemos por ejemplo cómo se transmite el mal de Chagas. Esa es la vinchuca, ¿no es cierto?, que también su presencia o ausencia está muy relacionada a la situación socioeconómica y de infraestructura, ¿no es cierto? Viviendas muy carenciadas. Fíjense que acá me voy a detener, quiero volver para atrás. Quiero volver un poquito para atrás y que ustedes observen perfectamente. Fíjense que luego de alimentarse de sangre, la vinchuca lo que hace, la vinchuca no transmite a través de la picadura al tripanosoma. La vinchuca, la costumbre que tiene es que mientras se está alimentando, ¿no es cierto?, mientras se alimenta, en el mismo lugar en que se alimenta está defecando, o sea, expulsa la materia fecal. Esto lo hace porque no tiene un sistema digestivo que tiene, con una musculatura capaz de hacer en forma autónoma este tipo de expulsiones de materia fecal, sino que directamente defeca por impulso. Cuando ingresa el alimento, va empujando el alimento que está en el intestino y termina defecando. Quiero que vean cómo está defecando. Fíjense, termina de picar la sangre y defecó en el mismo lugar. Esta es la materia fecal depositada, que por lo general suele producir picazón, ¿no es cierto? La picadura y alguna sustancia irritante que pueda tener la materia fecal también producen picazón. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? Cuando se va la vinchuca, lo que ocurre a continuación, ahí están los tripomastigotes en la materia fecal que depositó la vinchuca al lado del punto de inoculación. Eso genera una picazón e inmediatamente la persona, en forma inconsciente, se rasca, produce escoriaciones en la piel, microtraumas, y esto hace que el tripomastigote ingrese por los capilares sanguíneos. Ahí lo vemos al tripomastigote o al trypanosoma cruzi ingresando al torrente sanguíneo, glóbulos rojos primero, y ahora fíjense lo que ocurre. En el sistema circulatorio, en la sangre, rápidamente un macrófago, que son glóbulos blancos de gran tamaño que se dedican a eliminar las sustancias que están atacando al organismo, fagocita al trypanosoma, lo fagocita, lo engulle como si fuera una ameba, ¿no es cierto? Parecido a lo que ocurre en la ameba, pero guarda que estamos hablando del interior del organismo. Esto es un macrófago, una célula que forma parte de la inmunidad del cuerpo humano y está en la sangre. Bueno, ahí se forma la vacuola alimentaria, pero no alcanza a matarlo al trypanosoma, y el trypanosoma entonces, una vez que está dentro del macrófago, comienza a dividirse. Fíjense, aquí acontecen una serie de mitosis consecutivas que multiplican por 2, por 4, por 18, por 20, en realidad una infinidad
de pequeños amastigotes. Este periodo del tripanosoma se denomina amastigote porque son pequeños, son redondeados y no poseen, el flagelo está dentro todavía. Es muy corto y está dentro del citoplasma. Todavía no sale. Finalmente despliega y pasa a la fase de tripomastigote, o sea que despliega su flagelo hacia afuera. Adquieren gran movilidad, se alimentan por absorción y por pinocitosis, absorben todo el alimento que pueda haber dentro de nuestro pobre macrófago atacado y finalmente rompen la membrana del macrófago y se dirigen cada una de los tripanosomas o tripomastigotes, porque están en ese estadio, se dirigen por sangre y atacan a nuevas células. Y se produce así el efecto en cascada. Esta es la manera entonces en que este es el ciclo utilizando un vector denominado vinchuca o triatoma infesta. Y recuerden, no se contagia por la picadura de la vinchuca, sino por la materia fecal que la vinchuca deposita en el momento en que está picando. Otro integrante de la familia Trypanosomatidae, un flagelado interesante, es la leishmania. La leishmaniasis ha tenido mucho auge, se ha hablado mucho de leishmaniasis visceral y leishmaniasis cutánea en los últimos tiempos en nuestra región. Esto también es bastante extendido en nuestra región. Acá lo que ven es básicamente el ciclo, porque la leishmaniasis visceral, por ejemplo, hablemos de una de las tantas variedades de leishmaniasis, que es la que actúa en nuestra región. Hay dos formas, la leishmaniasis visceral y la leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea se manifiesta a través de lesiones en la piel, graves lesiones en la piel con inflamación de ganglios, tanto en el humano, y el perro actúa como reservorio. El huésped intermediario es un flebótomo denominado Lutzomia longipalpis. Lutzomia longipalpis. Si me dan un ratito, voy a escribirlo para que ustedes tengan Lutzomia. Recuerden siempre, género con mayúscula, especie con minúscula. El insecto, el artrópodo, que está acá, este pequeño flebótomo, es la Lutzomia, así se escribe, Lutzomia longipalpis. Lutzomia longipalpis. Género Lutzomia, especie longipalpis. Se ha hablado mucho de la leishmaniasis y su avance. De hecho, hay lugares como Misiones, Posadas, su capital, o inclusive Asunción del Paraguay, donde la leishmaniasis está sumamente extendida. Y se dice que hay un altísimo porcentaje de su población canina que actúa como reservorio. Es muy perjudicial para el hombre, por lo tanto, es muy discutida la solución para esta enfermedad, porque como es de muy difícil curación, como existe muy poco arsenal terapéutico para combatirlo, hasta hace poco tiempo y habría que revisar ahora qué criterio hay. La mayoría de los casos intenta o plantea la eutanasia de nuestras mascotas muchas veces, lo cual, bueno, genera todo un problema, ¿no? Ya los perros prácticamente hoy por hoy se han incorporado como parte de la familia, así que sacrificar a un integrante de la familia, como es nuestra mascota, nuestro perro, suele ser complicado. Pero bueno, a título informativo sepan entonces
que hay otro flagelado dentro de la familia Trypanosomatidae, que es la leishmania y que produce una enfermedad denominada leishmaniasis, cuyo reservorio es el perro y cuyo vector es un flebótomo muy pequeño, chiquitito, parecido del tamaño de los jejenes que solíamos conocer, denominado, pero que no es un jejen, ojo, yo para que comparen el tamaño nada más, denominado Lutzomia longipalpis. Bueno, continuamos entonces.